Buenas noches, estimado docente. Soy el alumno Cuesta Salazar Axel Eduardo, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Y el día de hoy voy a hablar sobre la clasificación de los bienes. En la legislación ecuatoriana, la clasificación de los bienes se encuentra regulada principalmente en el Código Civil. Y a continuación voy a presentar un resumen de las principales categorías de bienes según el Código Civil ecuatoriano. Tenemos los bienes corporales e incorporales. Los bienes corporales son aquellos que tienen una existencia material y pueden percibirse con los sentidos. Por ejemplo, una casa, un automóvil. Los bienes incorporales son aquellos que no tienen una existencia física, pero tienen un valor legal. Son derechos que una persona puede tener sobre los bienes o sobre otra persona. Por ejemplo, los derechos de crédito o propiedad intelectual. Los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin perder su esencia o valor. Un ejemplo de estos son los muebles, joyas, vehículos. Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin que se destruyan o alteren su naturaleza. Como ejemplo, terrenos, edificios. Los bienes fungibles y no fungibles. Bienes fungibles son aquellos que pueden ser reemplazados por otros del mismo género, calidad y cantidad. Ejemplo, dinero, granos, petróleo. Los bienes no fungibles son aquellos que no pueden ser reemplazados por otros del mismo género, calidad o cantidad, ya que estos son únicos. Ejemplo, una obra de arte o un inmueble. Los bienes de dominio público y de dominio privado. Los bienes de dominio público son aquellos que pertenecen al Estado o a los organismos públicos y que están destinados al uso público o servicios de interés general. Un ejemplo, las calles, plazas, ríos. Los bienes de dominio privado son aquellos que pertenecen a personas naturales o jurídicas y están destinados a su uso o aprovechamiento privado. Ejemplo, una casa privada o un terreno particular. Los bienes consumibles y no consumibles. Los bienes consumibles son aquellos que se destruyen o agotan con su primer uso. Un ejemplo de estos son los alimentos y los combustibles. Los bienes no consumibles son aquellos que pueden ser usados repetidamente sin destruirse. Ejemplo, un vehículo o una máquina. Los bienes divisibles e indivisibles. Los bienes divisibles son aquellos que pueden fraccionarse sin que pierdan su valor o su función esencial. Un ejemplo, una parcela de terreno. Los bienes indivisibles son aquellos que no pueden ser divididos sin alterar su naturaleza o función. Un ejemplo, un cuadro o una estatua. Los bienes principales y bienes accesorios. Bienes principales son aquellos que existen por sí mismos, sin depender de otro bien. Ejemplo, una casa o un terreno. Los bienes accesorios son aquellos cuya existencia dependen de un bien principal. Ejemplo, las ventanas de una casa o un motor de un vehículo. Bienes presentes y futuros. Los bienes presentes son aquellos que existen en el momento de la relación jurídica. Ejemplo, una casa que ya está construida. Los bienes futuros son aquellos que aún no existen, pero que se espera que existan en el futuro. Ejemplo, los frutos de un árbol que aún no han sido cosechados, o una casa que aún no se ha construido. Los bienes singulares y bienes universales. Los bienes singulares son aquellos que se consideran individualmente. Ejemplo, un libro o un automóvil. Los bienes universales son un conjunto de bienes que forman una totalidad jurídica. Ejemplo, una herencia o un patrimonio. Esta clasificación es fundamental para entender cómo se regulan los bienes en el Ecuador, tanto en términos de derechos, también como obligaciones, como en los aspectos de propiedad y posesión. Eso es todo lo que puedo decir referente a mi tema, estimado docente. Muchas gracias.